Bienvenidos sean todos a este su canal Contra Olimpo, donde estaremos destruyendo cada uno de los dioses del monte. En esta ocasión tendremos este tema: Jesús nunca se llamó Emmanuel. Veamos por qué. Acá tenemos el texto clave alusivo, que es Mateo 1:23, de parte del interlineal griego español del Nuevo Testamento, Francisco La Cueva. Dice así: Mira que la Virgen en el vientre tendrá y dará a luz un hijo, y llamarán el nombre de él Emmanuel, lo que es siendo interpretado con nosotros Dios. Así mismo lo dice el texto hebreo al que el autor de Mateo hace referencia en Isaías 7:14. Con nosotros Dios. Esa es la correcta sintaxis. Pero también puede ser, ¿por qué no? Dios con nosotros. Significa lo mismo. Y aquí también, como dice, siendo interpretado con nosotros Dios o Dios con nosotros. Pero hay que respetar que diga con nosotros Dios, esa es la correcta. Aunque no le quitamos mérito a la otra sintaxis, que tenga el término teos en principio. Seguimos. Tenemos un comentario de Héctor Benjamín Olea Cordero. En cuanto a Mateo 1:23, él demuestra que la mejor traducción, el mejor texto griego en Mateo 1:23 es de la tercera persona plural del tiempo futuro. Llamarán. En cuanto a Isaías 7:14, en el texto hebreo, que es el más orético, él dice que es la tercera persona femenina singular del perfecto. Llamará. La Septuaginta él dice que es la segunda persona singular, tiempo futuro. Llamarás. Entonces vemos que en el texto hebreo base dice llamará y en la Septuaginta dice llamarás. Uno dice llamará y otro dice llamarás de forma imperativa. Llamarás. Y lo que ya vimos de Mateo 1:23, creo que acá él quiere decir que Lucas es el que dice llamarás, igual que en la Septuaginta. Pero como vemos en el texto griego, Mateo 1:23 es llamarán. ¿Por qué llamarán? Porque aquí no tiene que ver ni con que José, el padre de Jesús, le coloque nombre. No. Ni mucho menos Miriam, o más conocida como María. María, la Virgen María. No. No es que ninguno le coloque el nombre, no, eso no tiene que ver con eso. Sino que es el pueblo al que se le aplica este término. Llamarán. Es el pueblo que va a llamar o va a interpretar que Dios es que está con ellos. Y no que lo van a llamar así como un nombre propio. Emmanuel, ven acá. No. Porque el mismo texto griego dice, siendo interpretado, no que lo van a llamar como un nombre propio, un nombre, sino que llamarán. Llamarán acá es aplicado al pueblo y no a los padres de Jesús. Tenemos por acá el diccionario hebreo español, Moisés Chávez, página 238, en cuanto al término griego partenos. Dice tres cosas. En cuanto a hembra, dice que virgen, puede significar virgen. En cuanto a macho, también virgen, lo mismo. Y otra tercera connotación, que es persona soltera, no necesariamente virgen. Y dice acá que para otra interpretación, ver anterior, creo que es el punto anterior que se refiere. Pero acá vemos que partenos, en cuanto a griego, sí hace alusión a una persona totalmente virgen. Aunque ya veremos eso en otro tema, en cuanto a términos que tienen que ver con virginidad o en cuanto al estado de la persona en su sexualidad. Esos términos son betulá, alma, partenos, acá lo estamos tratando, porque estamos enfocados ahora mismo en el texto griego, por eso utilizamos Mateo 1:23. Etimología.
Immanuel se traduce literalmente como con nosotros Dios. Pero es que la misma fraseología así lo demuestra. El mismo orden que tiene la frase es así mismo que debe traducirse. Dice Immanu, con nosotros. No dice el Immanu, dice Immanu, él. Que luego pasa a ser Emmanuel. Creo que es una latinización. Pero bueno, no es importante ahora. Immanuel, con nosotros, Dios. Por eso que al principio dijimos que, aunque es válido traducir Dios con nosotros, es correcto o más factible o más adecuado que sea con nosotros Dios. Immanu, con nosotros, él, que significa Dios. Aunque eso de la partícula él, en el hebreo tiene que ver con trasfondos mitológicos y también politeístas. El Dios él, el Dios supremo. En la cultura ugarítica, cananea, además de Baal, Achera, demás dioses, Mot, Yam, pero esos son otros temas. Entonces, solamente aparece 2 veces en la Biblia hebrea, específicamente en Isaías, es decir, la frase Immanuel aparece 2 veces en toda la Biblia hebrea, o el Antiguo Testamento más bien. En Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo dará señales aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará, ya tratamos eso de llamará, su nombre con nosotros Dios. Eso es lo que quiere decir. Acá no lo tradujeron, simplemente lo colocaron como está propiamente en la frase. Emmanuel, lo tradujeron como un nombre, pero en verdad es una frase. Entonces llamará su nombre con nosotros Dios. Y también el capítulo siguiente, que es Isaías 8:8, dice, y pasará por Judá, inundará y llegará hasta el cuello, y extenderá sus alas, cubriendo la anchura de la tierra. Oh, con nosotros Dios. Eso es así. La profecía de Emmanuel tiene un carácter teofánico. Refleja que Dios mismo estará presente para proteger y salvar a su pueblo en un momento de angustia nacional. Porque acá no se refiere a que ese niño nacido en el contexto de Isaías 7, durante el reinado de Acaz o de Ahaz, no significa que ese niño sería Dios. No, no. Sino que esa señal de que ese niño nazca es que dejará dicho que Dios estaría con ellos. El rey Acaz se enfrenta a la amenaza de 2 reinos enemigos, porque lo dice, lo muestra en todo el capítulo 7 de Isaías. Es el contexto histórico. Es claro el pasaje, es claro el pasaje. El problema es cuando nos colocamos los anteojos de las suposiciones, presuposiciones, y del parecer, y de que yo me imagino, y de que yo creo que es así. No, no, no. Acá estamos en lo claro, las cosas como son. Isaías le asegura que Dios no abandonará a Judá y que su presencia, simbolizada en el nombre Immanuel, con nosotros Dios, o Dios con nosotros, será la fuente de su protección. Este nombre no es solo una promesa de presencia divina, sino una reafirmación de que Dios no permitirá la destrucción del reino de Judá y que su fidelidad a las promesas hechas a David prevalecerá. Es simplemente un nombre portentoso, un hombre que carga con una promesa de que Dios estaría con ellos, pero no significa que ese niño que carga ese nombre es Dios mismo. Eso es claro, eso está bastante claro. Tenemos un fragmento del comentario del contexto cultural de la Biblia en cuanto al Antiguo Testamento, página 664, dice lo siguiente, en cuanto al pasaje de Isaías 7, habla de una situación política. Dice, entre el 737 y el 35, el rey asirio Tiglat-Pileser III estaba ocupado con Urartu y Media. Durante este tiempo, los estados occidentales estaban tratando de armar una coalición
que pudiera resistir las incursiones asirias. Muy probable que el rey Resín haya desempeñado un papel preponderante en el establecimiento de Peca en el trono de Samaria. Existen sospechas de que el ataque contra Jerusalén se debió a que Acaz tenía una posición pro-asiria en defensa de Asiria, o al menos neutral. El objetivo del sitio tiene que ver con sitiar un territorio, rodear un lugar. Tiene que ver con el contexto de conquista. Dice, era sacar a Acaz del trono y colocar un rey anti-asirio, que luego se uniera a ellos en la coalición. También trata de los nombres portentosos, este mismo comentario del contexto cultural de la Biblia en cuanto al Antiguo Testamento. Dice nombres portentosos. Por lo general se creía que los nombres estaban relacionados con el carácter y el destino de la persona. En Egipto se daban nombres de tronos, generalmente 5, que comprendían las pretensiones, esperanzas y sueños del faraón. A los bebés algunas veces se le daban nombres que reflejaban la situación en el momento de su nacimiento. Por ejemplo, uno de los pasajes que me salté hace un momento en una de las diapositivas fue el siguiente, en cuanto a la historia de Ana, en el primer libro de Samuel 1:19, dice, por la mañana madrugaron y se postraron ante Yahvé y regresaron y llegaron a su casa en Ramá. Y Elcana conoció a Ana su mujer, y Yahvé se acordó de ella. Y sucedió que la sazón de los días, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y llamó su nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Yahvé. Acabamos como ella misma, quien le coloca el nombre de Samuel. Y dice, porque esto pasó, esto fue porque se lo pedí a Yahvé. Esto es un ejemplo de cómo se colocaban los nombres en la antigüedad. ¿Qué tenemos un problema? Este fenómeno es conocido como sensus plenior. El término sensus plenior, que significa sentido más pleno o sentido más profundo, no viene ni de los apóstoles ni de Jesús, sino que es una invención teológica postbíblica. Podemos decir que es contemporánea. El concepto fue desarrollado por teólogos católicos, especialmente en la Edad Media, y luego más formalizado por teólogos del siglo XX. El término fue popularizado por el sacerdote católico Raymond E. Brown, uno de los biblistas más influyentes del siglo XX. Brown definió el sensus plenior de la siguiente manera: aquel significado de un texto bíblico intencionado por Dios, pero no claramente intencionado por el autor humano. Lo que quiere dejar dicho acá es que la gente, al caer en este fenómeno de sensus plenior, entiende que la profecía de Isaías 7:14 no tomó relevancia, sino hasta que choca con el contexto social, cultural, teológico, histórico del tiempo de Jesús. Es decir, que eso de 7:14, de que Dios con nosotros, pensando que eso de Dios con nosotros hace referencia a que esa persona sería Dios, entonces lo conectan con Jesús. Lamentablemente no es así. Acá quieren poner como que el autor de Isaías 7 estaba escribiendo con una intención, pero Dios tenía otra intención por detrás, un as bajo la manga, y de que esa intención tomaría plenitud durante el tiempo de Jesús, con el mismo Jesús, valga la redundancia. Conclusión. El autor de Mateo hace relectura de Isaías 7:14, una relectura homilética. Podríamos decir que filosófica, para dar un mensaje teológico. Immanuel significa con nosotros Dios. El contexto histórico de Isaías 7 es totalmente claro, puesto que lo detalla minuciosamente, además de que es explícito el lenguaje. Lo que hace acá el autor de Mateo es ver en Jesús una señal de que Dios estaría con su pueblo en medio de la conquista y gobierno de Roma, así como lo fuese el niño nacido para el tiempo de Acaz. Es decir, en Jesús también
se vería esa señal de que Dios estaría con ellos, pero no significa que el mismo Jesús haya sido el Dios que estaría con ellos. No, sino que es un título de reflexión, un título contemplativo. Por último, no hay idea de quién sea ese niño, haya sido ese niño, puesto que no menciona su nombre, pero seguramente nacido de alguna mujer del harén o corte de Acaz o Ahaz. Lo importante es que era un niño ya listo para nacer en el mismo tiempo de Acaz y visible para todo su reino. Esto fue todo. Sigamos estudiando la Biblia correctamente. Vamos a ser más serios, vamos a ser más claros, vamos a escudriñar la Biblia, que viene de un término griego que tiene que ver con excavar. Vamos a excavar en la Biblia. Vamos a adentrarnos verdaderamente, sin ir a la Biblia para leerla sutil, superficialmente, o para sacar código, para sacar revelaciones, para sacar remas, para sacar prédicas, códigos profundos de alta dimensión. No, vamos a estudiar la Biblia seriamente.